tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV para analizar la actualidad parlamentaria que sucede aquí en la Cámara de Diputados. Estamos todos palpitando, esperando el 1 de marzo, día en que el presidente de la Nación va a estar aquí presente para dar su discurso ante la Asamblea Legislativa, y de todo eso vamos a estar conversando aquí en esta mesa con mis compañeros y colegas. Martín Di Natale, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo te va? ¿Bien? Antonio, ¿todo bien? Bueno, sí, aquí estamos, vamos a hablar de, por supuesto, el decreto 92 que salió hoy, habilitando la apertura de sesiones, la sesión 140. ¡Wow! Sesión Sí. 140, el periodo de sesiones ordinarias así aquí en el Congreso de la Nación, en el recinto de la Cámara de Diputados. El día 1 de marzo el presidente de la Nación va a estar inaugurando, obviamente con el tema central que va a ser el acuerdo FMI. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los rumores, por lo menos que hay por ahora, solo rumores, de que se enviaría el proyecto de ley este viernes. Estamos hablando del proyecto de ley del acuerdo Argentina-FMI, junto con el plan plurianual económico, que forman parte de todo un paquete. Vamos a hablar de una declaración de la coalición cívica que sorprendió a más de uno, porque habilita al presidente de la Nación a no tener que pasar por el Congreso y aprobar... Bueno, reinstala el debate por lo menos, ¿no? Exactamente. Es un debate, vamos a hablar de esto en detalle porque sienta un precedente muy fuerte. Recordemos que siempre se dijo que los acuerdos y tratados internacionales deben pasar, y sobre todo con el tema de deuda, deben pasar por el Congreso, pero bueno, en este caso la coalición cívica entiende que por los tiempos que corren, la premura que hay por el vencimiento de pago y el riesgo de caer en default con el FMI, bueno, este proyecto no tendría que pasar por el Congreso. Vamos a hablar de eso y le vamos a dar también la bienvenida a Antonio Riccobene. ¿Cómo vas? Bienvenido. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, Un placer muchas tenerte gracias. acá. Y vos también vas a estar repasando un poco la agenda del día 1 de marzo. Estamos con mucha expectativa a ver de qué va a hablar el presidente. Sí, así es. Vamos a estar esperando el mensaje del presidente para la Asamblea Legislativa, donde el gobierno va a venir al Congreso a marcar cuáles van a ser sus puntos principales para este año legislativo. Recordemos también que todavía, bueno, estamos en el periodo de sesiones extraordinarias, pero donde bueno, no tuvimos como... sesiones extraordinarias. Fue como una declaración. Sí, fue como una declaración, y va a ser un discurso fuerte del presidente, donde hay temas muy calientes por tratar, y uno de ellos con fecha de vencimiento, que es la reforma del Consejo de la Magistratura. Sí, tienen muchos así vencimientos próximamente, ¿no? Están así asediados por la agenda. Y también, importante esto que decías, Martín, 140 sesiones ordinarias del Congreso, un hecho político importante para la Argentina, ¿no? Porque siempre tenemos que tener presentes que hubo 7 momentos de interrupción de periodos democráticos. Así que es una manera también de consolidar la democracia, más allá de todos los problemas económicos, políticos que hay en el país. Siempre es una fiesta democrática. Sí. Y vamos a ver si hay movilización, si van a venir a acompañar al presidente, si se va a hacer un despliegue. Los últimos tiempos que venimos de asambleas, de aperturas de asambleas, bueno, una en pandemia y otra ahí 20 días antes. Sí, va a ser interesante por dos motivos. Uno, el que vos mencionás, que es el tema de la pandemia, o sea, después de casi 2 años sin presencia en las calles cuando hubo apertura de sesiones y de manera virtual funcionando el Congreso. Va a ser importante si hay movilización en la calle, y por otro lado también va a ser importante qué tipo de movilización, ¿no? Porque teniendo en cuenta que está el acuerdo FMI de por medio, hubo cuestionamientos internos, estoy hablando del oficialismo, en el Frente de Todos hay dudas, críticas, objeciones respecto a los alcances de este acuerdo. Bueno, hay que ver quiénes se movilizan en apoyo del presidente de la Nación. Y sí, también hay se que van ver, a juntar todos en el Congreso, eso, ¿no? Te iba a decir, hay que ver también cómo quedan. Va a ser la primera vez que vamos a ver, no digo fragmentado el bloque del Frente de Todos, pero sí teniendo en cuenta que hubo una ruptura y desde ahí no se sentaron en el recinto, ¿no? Eso va a ser interesante porque la vicepresidenta de la Nación, que es presidenta del Senado, tiene que primero inaugurar la sesión y luego, bueno, recibir al presidente en la explanada junto con sus comisiones, con senadores y diputados que hacen formalmente ese ingreso, y después va a estar sentada al lado del presidente de la Nación, y enfrente también va a estar todo el bloque oficialista de ambas cámaras, ¿no? Así que va a ser, bueno, un momento de reencuentro seguramente, y de reafirmar mucha unidad. expectativa, porque aparte hasta ahora hubo silencio absoluto de la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner en relación al acuerdo Fondo Monetario y Gobierno. Silencio que, bueno, fue interpretado por muchas formas, y en el medio la renuncia al bloque, a la jefatura del bloque del Frente de Todos de Máximo Kirchner. Sí, nuevo presidente también en el bloque, conduciendo, ordenando. Y otra cosa importante que hay que decir, que hoy está sucediendo en nuestra Cámara hermana, digamos de esa forma, en el Senado de la Nación, es que hay un ministro hoy, ahora, en este momento, dando cuenta de la situación de los incendios en Corrientes, ¿no? Está Juan Cabandier, fue citado en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores, que preside en este periodo nuevamente Gladys González, senadora de la provincia de Buenos Aires, pero del PRO, y están, bueno, hablando, conociendo cuál es la política que se lleva adelante respecto a los incendios en Corrientes en particular, que es la zona más afectada, pero también en otros territorios, ¿no? Ayer conversábamos con el diputado Romero, oficialista de Corrientes, y nos comentaba que, bueno, que habría que ver si no hay que analizar modificaciones legislativas, si no hay que revisar la modificación de la ley también de manejo del fuego, que se había aprobado a fines del 2020. Bueno, una serie de situaciones que se desatan y que seguro después del encuentro de hoy en el Senado va a dar mucha información, ¿no? Sí. Recordemos que también los ministros van a venir el próximo 1 de marzo a acompañar al presidente en esa forma habitual que tienen de sentarse en uno de los balcones, no de los balcones, no, perdón, de los palcos que rodean el recinto. Los ponen ahí donde están los asesores en general, los ubican a los ministros, y también, bueno, la expectativa para que venga finalmente el ministro de Economía y parte de su gabinete que negocia el acuerdo con el fondo para, bueno, conocer un poco más detalladamente los alcances del acuerdo. Sí, el pedido va a estar, ¿no? El pedido de que se presente Martín Guzmán, digo, es algo que lo tiene previsto también el gobierno. Decía recién Martín que se espera que llegue el viernes el proyecto, así que bueno, estaría más afinada esa letra chica que un poco se le reclamaba. Sí, sobre todo hoy mencionaban esto en la Casa Rosada por un motivo central, y que es razonable y entendible. Sí, con todas las filtraciones que hubo del documento y las interpretaciones que hubo desde el propio gobierno nacional, del kirchnerismo, en relación a la filtración de este documento del acuerdo FMI, generó cierto malestar en algunos sectores. Bueno, si el presidente llega el 1 de marzo sin una letra clara, o por lo menos sin haber despejado estos rumores, estas filtraciones, sería poco conveniente, dicen en la Casa Rosada, inaugurar las sesiones de esta manera. Razón por la cual están trabajando contrarreloj Martín Guzmán y compañía para que el día viernes se presente el proyecto aquí en el Congreso, los legisladores tengan el fin de semana como para leerlo. Claro, para echarle una mirada. A partir de ahí, claro, el martes ya sí el presidente de la Nación pediría incluso a los legisladores que aprueben ese proyecto, el cual ya se va a estar conociendo, ¿no? Bueno, el mensaje que le bajó el presidente de la Nación a Sergio Massa esta semana, que estuvieron reunidos en la Casa Rosada, fue que haya un tratamiento ágil. Claro. Precisamente, van a buscar eso y también tomar el impulso que le va a dar el discurso del 1 de marzo. También me decían que la intención del Frente de Todos es tenerlo entre el 10 y el 15 de marzo ya aprobado en la Cámara. Un tratamiento ágil. Veloz, bueno, 15 días. Pero como sabemos, cuando hay voluntad política en general, estos debates se pueden dar de una manera dinámica, en definitiva, y también en articulación seguramente con la Cámara de Senadores, porque muchas veces cuando hay un ministro, sobre todo cuando tiene que explicar este tipo de proyectos, se articula de alguna manera para que la explicación alcance a todo el cuerpo parlamentario. Y hay que ver también cómo juega la gira presidencial que se conoció y que va a hacer el presidente, que a partir del 11 de marzo va a viajar a Chile a la asunción de Gabriel Boric, ¿no? Bueno, vamos a ver qué lugar juega, si ya viaja por primera vez con el acuerdo aprobado por el Congreso. Sería fuerte, sería un mensaje político fuerte para el 11 de marzo. Vos sos muy optimista. Falta muy poco. Pero también recordemos que una de las estrategias que tuvo el gobierno desde que comenzó su renegociación de deuda fue, buscar que
el apoyo de la comunidad internacional. Sí, sin duda. Esa fue parte también de su gira por China y Rusia, clave y Barbados para este debate. También esta mañana nuestros compañeros de la primera edición, al mediodía de DTV, estuvieron conversando con Alicia Aparicio, diputada del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, sobre algunos de los lineamientos del discurso que va a tener seguramente el presidente de la Nación el martes próximo, 1 de marzo, pero también, sobre todo, apuntando fuertemente a la reactivación económica como eje principal de la política pública que se va a desarrollar. Hay leyes importantes que envió el Ejecutivo, que son la electromovilidad, por ejemplo. Claro, que lo comentábamos ayer. Declarar estratégica la industria automotriz, porque nosotros, al tener litio y energía renovable, el presidente ha presentado distintas inversiones, tanto en litio como también en el sur, con respecto a la energía eólica, y eso nos permitiría que nosotros podamos producir y la industria automotriz vaya reciclándose y podamos hacer exportaciones de valor agregado al resto de Latinoamérica, que para eso está destinado. Sabemos que ya en Europa para el 2030 tiene que toda la industria automotriz tiene que estar reciclada a energía renovable, así que eso sería para nosotros importantísimo, así también como ponerle un techo, como le gusta decir al Vasco, de Mendiguren al agro, para que agregarle valor agregado y eso nos permita no solo exportar granos, sino harina o los fideos, para poder intercambiar. Con mano de obra agregada. El producto terminado. Claro, un producto que digamos que nosotros nos ingrese o que cree mayor cantidad de trabajo, ingrese mayor cantidad de dólares. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en los próximos años en la Argentina, no solamente en estos dos. Hay que trabajar muy fuerte, si no, no vamos a poder pagar semejante deuda. Estamos hablando de una deuda enorme, 66.000 millones sin contar intereses con los privados, más 45.000 sin contar intereses a pagar en los próximos 10 años, con lo cual, si nosotros no tenemos una fuerte decisión a crecer y sobre todo a nivel de exportaciones, no vamos a tener los dólares necesarios, este bien que nos permita poder pagar y crecer, ¿no es cierto? O sea que yo creo que igual la ley de cannabis, digamos, del cáñamo y del cáñamo y demás, están todas, este paquete que envió el presidente, están todas enfocadas a ese crecimiento y no son para estos 2 años. Por eso a veces uno no entiende por qué, digamos, no hay una mayor amplitud en eso y que se sigue trabajando para que lo haya consenso y que es importante para el futuro del país, porque este problema lo va a tener el gobierno que viene o el otro, lo vamos a tener por muchos años. Sí, estos son parte de los temas que van a estar presentes también en los primeros días de las sesiones ordinarias que comenzarán el 1 de marzo con la presencia del presidente de la Nación aquí en el recinto de la Cámara de Diputados. Pero comenzamos a recorrer el territorio nacional para nuestra primera entrevista. Del otro lado tenemos a la diputada Jimena Latorre de la Unión Cívica Radical de Mendoza. Muchas gracias, diputada, por este rato con DTV. Y quería comenzar preguntándole por qué sabemos que participó de la audiencia vinculada al análisis del incremento de las tarifas. Justamente hoy se conoció que el ENRE rechazó las propuestas que habían hecho las empresas prestadoras del servicio de energía sobre, sus inversiones por un lado y por otro lado las pretensiones que tienen de incremento de tarifas para garantizar su rentabilidad. ¿Cómo anda? Bienvenida primero y preguntarle un poco esa experiencia y su análisis sobre la situación de las tarifas y el valor que está teniendo hoy la energía. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. La experiencia, no puedo decirte lamentablemente que haya sido buena. La participación ni en la audiencia que organizó el Enargas y menos aún en la audiencia que organizó el ENRE en conjunto con la Secretaría de Energía de la Nación. Una audiencia con esta dualidad de competencias, dado que no tan solo se discutía
las tarifas para las dos distribuidoras más grandes de la Argentina, de Norte y de Sur, que son las que atienden a los usuarios del AMBA, es decir, de Cava y el conurbano, parte de la provincia de Buenos Aires, sino también el precio de la energía, y por eso estaba presente la Secretaría de Energía de la Nación. Son dos cosas distintas que se discutieron en una misma audiencia, pero sí tuvieron un denominador en común, que fue la falta de información, la falta de datos técnicos, la falta de informes técnicos de quienes tienen a su cargo justamente, en el caso del ente, que debería ser objetivo y técnico, lamentablemente a través de las intervenciones está totalmente politizado, y esto es lo que no permite que cumpla con esta función de objetividad y de tecnicismo en los estudios que justamente hagan a su tarea. Recordemos que los entes están intervenidos, tanto el ENARGAS como el ENRE, a través de la ley de solidaridad y reactivación, esa ley de principio de este gobierno de diciembre del 2019. De emergencias. Donde se declaró, claro, entre otras emergencias, la emergencia energética, y dentro de esas medidas el gobierno envió en este proyecto el pedido de que se intervinieran estos dos entes que habían sido hacía muy poco en ese momento normalizados a través de los concursos, que se habían renegociado los contratos con las distribuidoras en 2017 y que se había llegado a un foja cero con las distribuidoras, ya que en ese momento justamente se habían compensado multas con las deudas que tenían por los no percibidos, es decir, por todo el congelamiento tarifario del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre el 2012 y el 2015. Sobre todo fue cuando más se acentuó este congelamiento tarifario, que hoy vuelve con la misma receta, pero incrementado y potenciado en cuanto a la velocidad, ¿no? Si nosotros seguimos con este ritmo de congelamiento tarifario, a fines de este año vamos a tener los mismos niveles de subsidios de fines de 2015. Pero preguntarle en relación a eso, la audiencia pública, lo que se pone en juego es un análisis, en definitiva, de los costos que tienen las empresas, pero también el costo de vida, ¿no?, de los usuarios y los empresarios, en definitiva, que usan la energía. ¿Cómo calibrar esa discusión, no? Porque hubo 2 años de pandemia con una situación crítica de la economía, que durante mucho tiempo, sobre todo, hubo poca actividad económica, y un incremento en ese momento iba a ser muy complejo. ¿Cómo trabajar hacia adelante para, bueno, tampoco garantizar que haya un abuso en el precio de las tarifas? Bueno, justamente las tarifas tienen que ser justas y razonables. Eso lo dice el marco regulatorio. No hace falta ninguna intervención de los entes para que el marco regulatorio se aplique. Es la ley, y sea quien sea el funcionario que estuviese al frente y a cargo, tiene que cumplir justamente eso, el marco regulatorio, que para eso está. De hecho, el marco regulatorio prevé revisiones extraordinarias para los casos en que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo entendiera que las tarifas no estaban siguiendo el curso que la realidad o las circunstancias ameritaba que siguiesen, y por lo tanto se podría haber hecho con los entes institucionalizados la revisión tarifaria que el Poder Ejecutivo pidiera. Sin perjuicio de eso, como te decía, se intervinieron los entes y se les dio 180 días para esta renegociación de las tarifas. Hoy, si ponemos cualquier noticiero, si ponemos cualquier opinión política, el eje de la discusión en este momento bisagra, 4 semanas del posible default, si no cumplimos con nuestras obligaciones internacionales, el eje de la discusión son las tarifas. ¿Y por qué son las tarifas? Bueno, porque como te decía, si nosotros seguimos en este sendero, a fin de este año vamos a estar en el mismo nivel de subsidios que en 2015. El año pasado terminamos el año con subsidios por 11.000 millones de dólares, subsidios económicos por 11.000 millones de dólares, de los cuales el 70% son destinados a Camisa, que es la intermediadora del mercado eléctrico mayorista. Esto significaron 7.200 millones de dólares que fueron a subsidios eléctricos, específicamente a las tarifas del servicio eléctrico. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que replantearnos cuál es el esquema de subsidios, porque esto es insostenible. Lo que planteó parecería, por los anuncios del presidente de hoy, la parte del sector de este gobierno de coalición que tiene la última palabra y que define cuáles van a ser las políticas de este gobierno,
se va a aplicar un aumento de un 20%, sí, hasta un 20% de las tarifas y una segmentación. Esa segmentación que demoraron 2 años en hacer, lamentablemente tiene un solo criterio que es georreferencial, es decir, se han ubicado 487.000 usuarios solamente en el AMBA, que representan un ahorro con esta que van a tener aumentos por encima de la inflación y que este esfuerzo va a significar un ahorro de, como mucho, 500 millones de dólares, de los 7.200 que se gastaron el año pasado. O sea, dimensionemos el efecto que va a tener esta única solución que después de 2 años han encontrado. Creo que a mi criterio, si me preguntaras qué haría o qué creo que podría mejorarse, sin lugar a dudas es redireccionar y hacer más eficiente el reparto de los subsidios. Como decís, venimos y estamos en una crisis económica que trae un arrastre no tan solo de la pandemia, sino de más de 10 o 15 años de falta de crecimiento del Producto Bruto de nuestro país. Entonces, necesitamos, sin lugar a dudas, para los sectores vulnerables, que estos servicios estén garantizados a través de los subsidios, pero los sectores vulnerables ya están identificados y eso se corrige direccionando los subsidios hacia la demanda, no seguir subsidiando la oferta, y además de eso tenemos los criterios identificados por ANSES, es decir, tener criterios de atribución de subsidios como este de georreferenciación o como el de la ley de zonas frías con un criterio territorial, lo único que hace es una utilización ineficiente de los recursos que nos lleva a los niveles que tenemos hoy, por los que no podemos bajar el déficit, no podemos bajar el gasto y eventualmente tampoco podremos acordar con el fondo. Ahora, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Martín Di Natale les saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Diputada, ahora en este mismo sentido circuló en estas últimas horas el borrador, se filtró un borrador del acuerdo Fondo Monetario Internacional y el gobierno, en donde establecerían o pediría el FMI un aumento de tarifas de hasta el 60%. El gobierno dijo que el presidente no aceptaría eso, que estaría en el orden del 20%. Bueno, cualquiera sea la cifra, el Congreso no va a tener la potestad de modificar esto, pues un acuerdo se aprueba o no se aprueba. Digo, de todas formas, ¿qué postura tiene usted frente a ese 60% que dijo el FMI y este 20% que eventualmente plantea el gobierno? En realidad, más allá de lo que ahora dice el FMI o afirma ya desde el momento que nos presentaron este principio de acuerdo o este entendimiento donde se decía que era necesario replantearse justamente los subsidios económicos, la baja del gasto en subsidios económicos, ya el ministro de Economía que fue a negociar ese acuerdo con el fondo, cuando nos mandó, no sé si se acuerdan, el año pasado el proyecto de presupuesto, venía con una pauta de reducción del gasto y en particular respecto a los subsidios energéticos que implicaba un 72% de aumento en la tarifa eléctrica y un 60% en la tarifa del gas. Y cuando el mismo ministro de Economía hizo en una conferencia de prensa el anuncio de este entendimiento, cuando se le preguntó específicamente por las tarifas, dijo que iba a seguir lo mismo que se había proyectado para el presupuesto del 2022, es decir, este aumento del 72% para la electricidad y del 60% para el gas. Es la interna del gobierno, de la coalición de gobierno, la que ahora dice y desdice respecto de los porcentajes y la que no se pone de acuerdo. Es muy difícil que podamos nosotros desde la oposición opinar respecto de un acuerdo que no conocemos, pero sobre todo cuando el oficialismo, que es el que tiene en sus manos la potestad de acordar, de llegar a estos términos de un acuerdo, no se pone de acuerdo puertas para adentro, qué es lo que puede ofrecer y cuál es el ajuste que va a hacer. Probablemente el ajuste que haga es el mismo que viene haciendo desde hace 2 años, un ajuste con los salarios, un ajuste con las jubilaciones, licuar a través de la inflación esos haberes, que también implica un ajuste sin lugar a dudas. Diputada, buenas tardes. La saluda, ¿qué tal? Antonio Ricovene. ¿Se imagina en el próximo... Hola. Bien, muy bien. ¿Se imagina en el próximo periodo un bloque radical unificado? Digo, se sabe que hubo diálogos entre distintos referentes del partido. Quería saber cuál es su mirada sobre esto. Bueno, venimos de una reunión en Santa Fe la semana pasada donde el Comité Nacional
y todos los integrantes del radicalismo estuvimos, legisladores, tanto senadores como diputados, estuvimos presentes, donde se mostró esa unidad y por lo tanto creo que está exactamente ese compromiso de seguir trabajando para reunificar y para poder seguir trabajando en el mismo sendero. Así que creo que es muy probable que tengamos esa posibilidad, pero aún hoy, con los dos bloques, por un lado la UCR y por el otro lado UCR Revolución dentro del radicalismo, evidentemente tenemos muchísimos puntos en común y seguimos trabajando en conjunto, y muestra de eso fue la reunión que tuvimos y los acuerdos que tuvimos la semana pasada en Santa Fe. ¿Y qué nos puede contar de esos acuerdos? Digo, me imagino que sigue trabada esa negociación porque ya llevan varios meses donde todavía no se dio esa unificación más allá del encuentro que decía usted en Santa Fe. ¿Qué nos puede contar de esas negociaciones que se están llevando adelante o por lo menos desde su mirada? Como te digo, a ver, hay muchos puntos de acuerdo, hay distintos matices respecto de algunas cuestiones en particular. Sin perjuicio de eso, seguimos compartiendo el partido, de hecho, los referentes de los dos bloques comparten la mesa del Comité Nacional, es decir, son autoridades de nuestro partido. Eso muestra justamente que hay voluntad de seguir trabajando en conjunto, sin perjuicio de que hay que seguir trabajando para esas pequeños o esos matices que hacen que aún hoy sigamos con dos bloques, un bloque UCR y un bloque UCR Evolución, haga que no estemos todos dentro del mismo bloque, pero creo que son más los puntos que nos unen que los que nos separan, y por lo tanto vamos a seguir trabajando desde un lado y desde el otro para, en el caso de que así sea mejor, volver a este bloque unificado de la UCR, y si no, creo que también pueden lograrse muchos objetivos y multiplicar esos objetivos trabajando desde distintas perspectivas. Le quería volver, diputada, al debate por el endeudamiento externo y preguntarle en términos más políticos y reflexivos sobre las condiciones del acuerdo, más allá de lo que se conoce sobre lo que condiciona el acuerdo con el Fondo Monetario o la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional en las políticas públicas, ¿no? Porque justamente hace un ratito decía que 11.000 millones de pesos de dólares se utilizaron el año pasado en subsidios, que representan más o menos el 25% del total de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Que tengamos que devolver ese dinero y que tampoco haya mucha claridad de sobre qué se usó ese endeudamiento, condiciona sin duda la economía. ¿Usted cree, en términos también políticos, ¿no?, que es necesario que se investigue, que el Congreso revise el proceso de endeudamiento, que además no pasó por el Congreso, que eso, bueno, institucionalmente sería importante para las generaciones que no se criaron, digamos, con el Fondo Monetario, que hay que primero resolver el acuerdo y después, en todo caso, ver qué pasa con ese proceso, porque hace muchos años ya se viene haciendo una investigación sobre la relación argentina con el endeudamiento externo aquí en la propia Cámara de Diputados. Sí, así es. La investigación se viene haciendo, como decís, tendrá que continuar su curso, pero creo que tenemos que tener bien claro algo. Este endeudamiento no es una parte de la deuda que tiene la Argentina, y si la relacionamos para tomar dimensión con los subsidios energéticos, que es de lo que veníamos hablando, desde 2003 a la fecha, el acumulado de subsidios energéticos implican 123.000 millones de dólares. Sí. Entonces creo que ver solamente estos 54 millones de dólares de este último endeudamiento, que en parte fue rolear deuda, es decir, tomar deuda para pagar deuda, es ver solo una parte de la película. Sí. Para dar una solución real y de acuerdo, a ver, pensando en porque si nos quedamos con solo una parte de la película para tratar de explicar todo, siempre vamos a tener soluciones cortoplacistas. Yo creo que los argentinos están un poco cansados de que nos pasemos la pelota entre una u otra coalición de gobierno o partido político, y ninguno o no todos pensemos en una solución a largo plazo y sostenible. Entonces, la única forma de pensar una solución a largo plazo y sostenible es buscar una solución para poder crecer de manera sostenible. Sí. Todo esto va a ser un cuento de nunca acabar. Siempre vamos a estar tomando deuda para pagar deuda. Diputada, hoy se conoció un comunicado de la coalición cívica en donde se plantea de que, o habilita al gobierno nacional a evitar
el tratamiento legislativo del acuerdo Fondo Monetario Gobierno, precisamente para darle más celeridad y evitar eventualmente que lleguemos al vencimiento y la Argentina ingrese en un default. ¿Usted está de acuerdo con esta posición? Creo que eso es algo que tenemos que discutir en el interbloque puertas adentro. Este comunicado es reciente de uno de los partidos que integran el interbloque. Lamentablemente creo que también estamos ante pocas posibilidades de definir desde el oficialismo, desde la oposición, cuando justamente hablábamos recién que el oficialismo no ha definido cuál es la postura que va a tomar, si realmente lo que pretende es, como gobierno y como un gobierno responsable, evitar el default, o muy por el contrario lo que está haciendo es boicotear las posibilidades de acuerdo para evitar este default. Desde la oposición lo que planteamos ya hace mucho tiempo, y esto lo venimos sosteniendo, es que es necesario acordar con el fondo para evitar el default. Ahora, la responsabilidad, sin lugar a dudas, está en cabeza de la coalición gobernante que ganó las elecciones y hace 2 años que viene posponiendo un acuerdo que parece que a 4 semanas de los vencimientos otra vez sigue autoboicoteándose en las posibilidades de lograrlo. Así que creo que más que a la oposición, las explicaciones hay que pedírselas al oficialismo. Diputada, ¿qué escenario se imagina para el próximo martes? Va a venir el presidente a una nueva apertura de sesiones ordinarias. ¿Qué escenario se imagina? Espero que no repita las mismas promesas frustradas de hace 3 años a la fecha. Este va a ser 2 años. Este va a ser el 3er año que lo tenemos en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Y si hay que hacer un inventario, balance, si hay que hacer un repaso entre todas estas propuestas que viene haciendo, yo no encuentro muchas concreciones, es decir, no encuentro muchas que se hayan hecho efectivos la mayoría, por no decir todos, los objetivos que se ha puesto. Y eso muestra la debilidad de la figura presidencial, que es lamentable, y lo lamentamos también como oposición. Sería muy bueno, y creo que está a tiempo todavía el presidente de la Nación, de tomar una preponderancia y dirigir lo que justamente la población le confió, que es el gobierno nacional. Y en ese sentido, ¿cómo va a imaginar el debate parlamentario? Porque las últimas 2 sesiones del año pasado, ya con el recambio parlamentario, fueron sesiones complejas, ¿no? De mucha tensión política, se rechazó el presupuesto 2022, no se pudo avanzar en ese sentido, hubo también muchas miradas particulares sobre el debate de bienes personales. El oficialismo también apunta a que no haya un presidente de interbloque o que no esté clara la conducción del interbloque de Juntos por el Cambio, le dificulta construir consensos y diálogos posibles, porque habla con uno, que habla con otro bloque y no termina de constituir ahí un encuentro posible para avanzar. ¿Cree que esto se va a modificar a partir del 1 de marzo, que hay una voluntad, una vocación de los distintos espacios para encontrarse? A ver, desde nuestro espacio, desde Juntos por el Cambio, sí hay una vocación de diálogo y la hemos puesto de manifiesto en cada oportunidad que hemos podido. Lo que pasa es que es muy difícil dialogar con quien no quiere dialogar. Los interlocutores tampoco están claros. Recordemos que no hace mucho, es decir, hace pocos días, cambió la conducción del bloque del Frente de Todos. Sí, hace 20 días ya. Claro, y esa conducción creo que todavía no está consolidada para poder tener un interlocutor válido, sobre todo cuando vemos estos escenarios de los que venimos hablando, cuando vemos escenarios donde ni siquiera el propio oficialismo puede contar con los apoyos de los integrantes de su frente para aprobar un acuerdo que está planteando desde el propio oficialismo. Entonces es muy difícil hablar con quien no tiene un vocero claro y con quien no tiene un discurso único. Sí, eso también es un poco el planteo desde Juntos por el Cambio y desde el oficialismo hacia Juntos por el Cambio, donde también, bueno, quienes seguimos la actualidad parlamentaria encontramos justamente dificultad para ese diálogo. Así que esperamos que pronto, bueno, pueda haber un espacio de articulación para que se avance con todos los proyectos, que hay muchos que están siendo esperados por la ciudadanía, ¿no? Hace muchos años. Tal cual.
tal cual, en el medio de estos desencuentros y en el medio de la falta de consensos y de interlocutores válidos y de dichos y desdichos a ver, vuelvo sobre lo mismo, podemos tener desacuerdos, podemos tener distintos matices en Juntos por el Cambio. El problema es que la coalición gobernante es la del frente de todos, sí. La responsabilidad del gobierno está en el frente de todos, entonces es mucho más grave aún que la coalición gobernante tenga los desencuentros que tiene, porque en el medio se encuentra la incertidumbre, la falta de seguridad jurídica, que no es algo abstracto, es algo que afecta todos los días en el bolsillo y en la seguridad de los argentinos. Diputada, muchas gracias por esta comunicación con la tercera edición de DTV. Esperamos verla pronto, seguro el martes nos vamos a cruzar en los pasillos del Congreso, pero cuando esté por aquí, por Buenos Aires, nos gustaría que venga aquí al estudio porque queremos conversar más en profundidad muchos de estos temas que hoy pudimos vislumbrar en este rato. Así que gracias por el intercambio. Gracias a ustedes y nos veremos el martes. Hasta luego. Hasta luego. Y justamente el martes, como bien decíamos, es el día en que el presidente viene a inaugurar las sesiones ordinarias, donde se va a empezar a dar todo un diálogo y una puesta en común sobre cuáles son los planes que tiene el Ejecutivo para este año 2022, en un contexto muy complicado. Por un lado, el acuerdo con el Fondo Monetario, y por otro lado, el no tener un presupuesto aprobado y una situación también compleja en términos de la tensión política que hay puertas adentro del Congreso, ¿no? Sí, te cuento, Amanda, que hace minutos nomás en el gobierno acaban de decir de que no es una opción la propuesta que acercó la coalición cívica respecto a no tratar en el Congreso el proyecto de ley del Acuerdo Fondo Monetario Internacional Argentina, que el presidente de la Nación está dispuesto a enviar el proyecto de ley y a que se debata en el Congreso Nacional, razón por la cual no hay posibilidad alguna de que esta opción que planteó hoy la coalición cívica sea viable, por lo menos, ¿no? Sí, el miedo de uno de los sectores de Juntos por el Cambio era, bueno, tener que ser ellos los que aporten más votos afirmativos para el acuerdo con el Fondo Monetario que el propio oficialismo, ¿no? Sí, nos lo decía recién la diputada, ¿no? Es como esa discusión y que también el oficialismo en un punto plantea que todavía no tiene resuelto cómo va a ser la votación, que está trabajando fuertemente para que haya muchos apoyos o que todos apoyen el acuerdo, que eso no quita que también haya una discusión profunda al interior de los bloques, sí, ¿no? Y no quita que haya, por el lado del oficialismo, la opción de la abstención, como lo hablamos aquí en muchas oportunidades, pero claro, en esta opción hay un abanico importante, es decir, si esta abstención que se plantea como una suerte de rechazo, pero en forma diplomática, para no rechazarse, busca la abstención, hay que ver cómo son los discursos para sostener esa abstención. Y por otro lado, ¿qué cantidad de votos de abstención hay? Porque una abstención muy amplia también implica una pérdida o una debilidad por parte del gobierno nacional, ¿no? Bueno, en ese sentido también cuando se habló, ¿no?, de los 30 que se iban a abstener, cuando se dijo ese número, en Juntos por el Cambio también primó la decisión de, bueno, por momentos, nosotros también nos podemos abstener y que decidan ellos en su interna si el gobierno está a favor del acuerdo o no está a favor del acuerdo, ¿no? También va a ser paradigmático si el 3 de marzo del 2022 está aquí el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque ese día se aprobó justamente la ley 27.612 de fortalecimiento de la deuda pública, que establece la obligación de todos los gobiernos de enviar al Congreso de la Nación el proceso de endeudamiento previo, obviamente, a su toma, y es un poco lo que decía recién Martín respecto al posicionamiento de la coalición cívica. Pero hay otro problema muy importante en la Argentina que tiene que ver con la crisis de los incendios forestales. No solamente la provincia de Corrientes sufrió y está sufriendo todavía hoy, si bien está bajando la intensidad del fuego, está todavía trabajando fuertemente los bomberos y también los brigadistas. Está comenzando a llover en algunos territorios y eso hace un poco más posible el combate contra el fuego. Pero el diputado de Misiones, justamente el diputado Carlos Alberto Fernández, mira, me quedé así porque es como al revés del presidente. Carlos Alberto Fernández, del Frente de la Concordia Misionero, habló con nuestros compañeros de la primera edición de DTV y se refirió justamente a la cuestión de los incendios. No, la verdad que en Corrientes lo que se conoce y lo que hemos podido observar es que se llevaban incendiadas más de 800.000 hectáreas,
se hablaba de un 10 a un 13% de la superficie de la provincia de Corrientes, lo cual realmente es un desastre ecológico, ambiental y por supuesto económico para los propietarios de las tierras. No solamente sobre Liberá, sino en todo lo que significa las propiedades y las forestaciones diezmadas. Se han escuchado historias muy lamentables de estructuras de más de 30 años funcionando, de más de 30 millones de dólares activos funcionando, donde el pueblo entero trabajaba en la resina de esos pinales y que han desaparecido en su totalidad. Creo que la situación es grave, necesita del apoyo de todos los argentinos para poder consensuar y trabajar en la restauración de todo esto que significa que va a llevar muchos años. Y en la provincia de Misiones hemos tenido extensiones de tierras arrasadas en campos de más de 600 hectáreas y sobre todo en los parques provinciales, donde la reserva de fauna y flora ha sido bastante dañada, pero controlada y no con la intensidad que tuvo la provincia de Corrientes. Misiones hoy no tiene focos de incendio y se ha trabajado dinámicamente en controlar en toda la provincia, porque hemos tenido una estructura un poquito más, somos más chicos, pero hemos tenido una estructura mejor preparada probablemente a través de las instituciones de los bomberos voluntarios, de todos los que están empresas privadas que tienen su propia gente que ha trabajado y trabaja permanentemente en la perfección del cuidado ambiental, pero fundamentalmente con instrucción para prevenir este tipo de incendios. Y esto en la zona norte de la provincia es donde mejor se visualizó, y en la zona sur, donde tenemos campos más planos y más extensos, muy parecido a la provincia de Corrientes, donde se vio extensiones más grandes de incendios, pero en este momento controlados. Hoy teníamos información que en la zona de Santo Tomé, Corrientes, volvían a iniciarse focos de incendio, pero que se está trabajando y que se está controlando, y la provincia de Misiones ha aportado elementos no solamente de solidaridad y de acompañamiento a la gente, sino también con sus helicópteros y un avión hidrante que estaba funcionando también, no solo en la provincia de Misiones, sino acompañando en algunos sectores cerca del límite con la provincia, con estos elementos propios de la provincia de Misiones. También es muy preocupante lo que está sucediendo en Misiones. Y recordemos que durante el verano también ha sufrido una cantidad importante de incendios la zona de Río Negro, ¿no? Parte de eso también está en el debate ahora en el Senado de la Nación. Pero es tiempo también de volver a recorrer el territorio nacional para nuestra próxima entrevista. Le agradecemos a la diputada Carolina Jutrovic de Tierra del Fuego, del oficialismo, el Frente de Todos, por esta comunicación con la tercera edición. Y bueno, principalmente preguntarle, ¿no?, en estas horas la preocupación sin duda por los incendios y las políticas públicas que se tienen que desarrollar. En el 2021 aprobaron en el presupuesto una modificación de uno de los artículos que le da recursos permanentes al uso del fuego. ¿Qué análisis hace, diputada, de las herramientas que tiene el Estado Nacional y las provincias para combatir estas situaciones tan complejas que, bueno, en una de las provincias se han incinerado el 10% ya de su territorio? Bueno, creo que fundamentalmente hace falta muchísima inversión. No hay otra manera. Inversión en prevención, en equipamiento, que sabemos que eso es una asignatura pendiente en nuestro país, porque los recursos se han destinado mediante leyes o mediante diferentes políticas públicas, pero nos falta mucho para tener ese equipamiento que nos permita abordar estas situaciones lo más rápido posible. Pero básicamente también, ¿no?, bien se ha escuchado en estos días, ¿no?, una necesidad de mayor coordinación para poder eficientizar el uso de esos recursos, y entiendo también que cuando suceden estas cosas, porque acá en la provincia han ocurrido incendios bastante complicados,
que nos han privado de muchísimas hectáreas de bosque, tiene que ver también con los lugares, ¿no? donde ocurren esos incendios. Nosotros cuando nos pasó en Tierra del Fuego, en lo que se llama Bahía Torito, eran lugares inaccesibles donde solamente se llegaba a pie y se hacía muy difícil poder hacer un ataque inmediato de esos fuegos. Y ahí está la responsabilidad individual, ¿no? Siempre juega una parte esa responsabilidad individual de cada uno de cuidar, de no hacer fuego en lugares donde y tener el cuidado de cuando nos vamos a apagárnoslo bien. Así que eso es un tema, por supuesto, de conciencia y educación, pero sin duda, bueno, lo de Corrientes es tremendo y esperemos que se pueda seguir coordinando, que se mejore esa coordinación para que esta provincia deje de sufrir. Creo que debe ser uno de los incendios más grandes en toda su historia. Sí, ¿no? sí, es el más grande de su historia, tal como decía. Y preguntarle también en relación a el impacto que tiene la modificación climática, ¿no? Porque parte de lo que nos contaban los propios diputados de Corrientes es que nunca se había sentido un viento tan caliente y el nivel de sequía y de bajante de los ríos, bueno, generó un estado, un clima propicio para que las llamas se pudieran expandir. ¿Cuánto también se puede trabajar desde acá, desde el Congreso, para concientizar a la sociedad respecto al modelo productivo, a la forma en que abordamos la discusión sobre el medio ambiente y obviamente la ley de humedales, ¿no? Exactamente, que es una que la tenemos pendiente y ojalá que este año la podamos tratar, que tengamos la responsabilidad entre todos de lograr los acuerdos porque son necesarias, ese tipo de leyes son necesarias. Básicamente creo que los recursos, cuando hablamos de recursos, no solamente se tiene que hablar de recursos destinados al ataque, digamos, de un fuego de estas características. Como vos bien marcabas, cuando una tragedia como esta sucede es porque se combinan diferentes factores que culminan, ¿no? en una cuestión tan grande. Pero básicamente creo que tenemos que seguir avanzando en esa ley, en la concientización de cuidar los lugares, de mejorar nuestros métodos de producción que sean más amigables con el medio ambiente y evitar estas prácticas, ¿no? A veces esas prácticas de incendiar campos ya las hemos sufrido. Nosotros sacamos también una ley respecto a este tema de tener sanciones bien fuertes para poder corregir ese tipo de conductas. A veces pasa de que una sola actitud irresponsable puede desatar, como te digo, tragedias como la que está viviendo Corrientes en este momento. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, la saluda Antonio Ricovene. Quería consultarle, ¿qué escenario espera? ¿Van a volver al recinto después de mucho tiempo? ¿Cómo se preparan para recibir al presidente Alberto Fernández? Y también, para estrenar a Germán Martínez como flamante jefe de bloque, ¿no? Sí, va a ser una experiencia. Por supuesto, siempre esperamos al presidente por lo menos desde nuestro bloque oficialista y representando a el Fuego con expectativas de que es un año de anuncios, de buenas políticas para todas las provincias del país y por supuesto Tierra del Fuego está incluida en esa expectativa. Que ojalá siga con una política de anuncios de buenos recursos para lo que es la obra pública, que en nuestra provincia se nota la inversión y eso viene reactivando mucho la economía. Y por supuesto, todos tenemos la expectativa de lo que va a suceder si se logra ordenar un poco la economía respecto a llegar a un acuerdo lo más favorable para el país que tenga que ver con el fondo, porque sabemos que son este tipo de situaciones son condicionantes para cómo se va a desarrollar las políticas públicas en nuestro país. Así que esa es una de las cuestiones que seguramente vamos a esperar. Y tratando de colaborar, en este caso me ha tocado poder charlar personalmente con nuestro nuevo presidente de bloque, que es Germán Martínez, un diputado que aprecio mucho y que por supuesto sé que es muy trabajador, muy responsable y que está haciendo todo lo posible para que este cambio, que ha sido un cambio que lo hemos sentido mucho todos,
se note lo menos posible y podamos seguir trabajando en los proyectos que necesitamos sacar desde nuestro bloque, ¿no? Desde nuestro bloque del Frente de Todos. ¿En qué lo sintieron? ¿Se sintió mucho la salida de Máximo Kirchner? ¿Cómo era su vínculo con él? Bueno, en mi caso sí, porque digamos tengo una muy buena relación con Máximo y digamos fue algo sorpresivo, ¿no? Creo que es algo así, o sea, no lo esperábamos, entonces ante lo inesperado fue una situación, digamos, complicada en un principio asimilarla, pero bueno, sabemos que el trabajo en el Congreso tiene que continuar y que tenemos esa gran responsabilidad de integrar, como te decía, el bloque oficialista y que una de nuestras funciones no solamente es legislar nuestros propios proyectos o los proyectos que trabajamos con algunos compañeros del bloque, sino también acompañar digamos, lo que son las herramientas legislativas que necesita el Poder Ejecutivo. De hecho, o sea, no vamos a discutir de que teníamos previstas sesiones extraordinarias en febrero y por esta situación no pudimos avanzar. Así que bueno, pero digamos con la disposición de que tenemos que aprovechar el tiempo a partir del 1 de marzo para encarar un año legislativo que sea productivo, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Martín Leata le saluda. ¿Cómo le va, Martín? Muy bien. Diputada, a propósito de lo que usted mencionaba de acompañar las iniciativas del Poder Ejecutivo, ¿usted concretamente va a acompañar el proyecto del acuerdo Fondo Monetario del Gobierno? Mira, nosotros, digamos, dentro de lo que es nuestra representación en Tierra del Fuego, hemos estado charlando un poquito con las otras diputadas de mi bloque, estamos a las expectativas de tener algunos detalles más sobre el proyecto de acuerdo, que todavía no tenemos la letra final ni la palabra final. Y bueno, como son temas muy complejos, por supuesto lo vamos a charlar dentro del bloque y en la medida que digamos que todo lo que se viene charlando respecto al acuerdo se cumpla, en lo que se refiere a que no va a haber una afectación de lo que es sobre todo la inversión en lo que es salud, en lo que es la previsional. Ustedes saben que hay mucho ruido respecto a eso. Nosotros por supuesto que vamos a tener una actitud de acompañamiento. Sabemos que ese ha sido nuestro compromiso electoral en el 2019 y lo tenemos que mantener, ¿no? Esto ya lo ha expresado el presidente y confiamos que sea así. Seguramente no son acuerdos fáciles de acompañar porque no es el ideal, esa es la realidad, no es el ideal. Nosotros como Frente de Todos, lo último que queríamos es encontrar un país endeudado como lo encontramos. Me parece que también tenemos que hacer foco en eso de que recibimos una situación muy compleja respecto a la deuda externa. Este es un paso más, un paso importante, porque se trata justamente de renegociar una deuda de 44.000 millones que realmente, como lo hemos sostenido desde el inicio de la gestión legislativa inclusive, era una deuda insostenible, impagable. Y bueno, tenemos que buscar lo menos peor, ¿no? para llegar a un acuerdo con el fondo, pero sabemos que es necesario y después las discusiones sobre las responsabilidades de las deudas las tenemos que seguir dando hacia adentro, ¿no? Y por último, preguntarle... Porque quien tomó la deuda... Sí. No, por último, preguntarle cómo se imagina... La deuda, en definitiva, es un gobierno, un gobierno que fue el gobierno de Mauricio Macri y que bueno, lo hizo en nombre de nuestro país. Y bueno, uno de los compromisos, por eso en esto sí estoy absolutamente convencida de que esa ley que sacamos para que digamos, siempre los acuerdos pasen a través del Congreso o las autorizaciones de endeudamiento pasen por el Congreso después de la malísima experiencia que tuvimos durante el gobierno de Macri, la tenemos que honrar. Y el acuerdo consideramos que tiene que ser discutido, ¿no? en el Congreso. No podemos obviar esa discusión independientemente de la opinión de cada uno. Y para terminar, preguntarle cómo se imagina esa discusión, porque en el debate de presupuesto el argumento de Juntos por el Cambio, principalmente para rechazar el presupuesto, fue el discurso de Máximo Kirchner. En este tema tan delicado, ¿espera que haya otra postura de los distintos bloques?
Mira, no puedo hablar por todos porque no he tenido la oportunidad de hablar con muchos compañeros, como te decía, o compañeras del bloque. Sabemos claramente que hay una discusión hacia el interior de nuestro bloque, pero como muchísimos los temas en los que arrancamos sin acuerdos generales, hemos trabajado mucho para llegar a la mejor posición, porque está en nosotros esta responsabilidad, como te decía, de que somos parte de un bloque oficialista y sabemos que tenemos que hacer un acompañamiento del gobierno, darle un apoyo, pero bueno, como te digo, cuando sepamos algunas cuestiones un poco más finas, que estamos a la expectativa de discutir, podremos tener una opinión definida. No va a ser fácil, pero tampoco han sido fácil muchos de los temas que hemos tratado en la Cámara, y sin embargo siempre hemos logrado avanzar dentro del propio frente en muy poquitas ocasiones, con algunas disidencias, con algunos temas puntuales, pero siempre hemos podido llegar a esos acuerdos. Bueno, hay que dialogar, no nos va a quedar otra, pero teniendo en consideración esto, ¿no? De que nosotros partimos de una situación muy compleja respecto a la deuda, heredada de un gobierno que se endeudó irresponsablemente, a la que le tenemos que hacer frente porque es la única forma de ordenar la economía y poder, digamos, generar mejores expectativas, ¿no? Hoy leí una nota donde planteaban que, bueno, que ya esto de seguir avanzando en el ordenamiento y en el buscar consensos y acuerdos para salir de este endeudamiento nos mejora, digamos, la situación respecto a que algunos organismos de crédito empiecen a ponerse en positivo para que podamos recibir ese tipo de créditos para inversión en diferentes cuestiones, sobre todo en infraestructura, en cuestiones sociales, que es lo que necesita en este momento el país. Ni hablar, bueno, lo que hablábamos hace unos minutos, las necesidades de seguir equipando y dotando de infraestructura a las diferentes áreas del Estado Nacional, como es lo que hablábamos, ¿no? Claro. Respecto a la atención de los incendios o de otras catástrofes que tienen que ver con el cambio climático y también con las acciones de los hombres, digamos, que provocan estas situaciones. Muchas gracias, diputada, por este ratito. No, por favor, a ustedes. Lo haremos seguro el martes en la Asamblea Legislativa, que se inaugura con la presencia del presidente, como bien decíamos. Ahora vamos a escuchar lo que comentaban temprano en la primera edición de DTV con la diputada Zoer El Zucaría de la provincia de Córdoba, del PRO, principalmente vinculado a la necesidad de generar empleo registrado para el crecimiento. La alternativa siempre es clara y es generar empleo. Si no pones reglas claras para generar empleo, nunca vas a ver un acceso a la igualdad real. Ajá. Todos tenemos que tener posibilidad de trabajar y de una forma genuina también generar empleo. Que es el único sistema donde la riqueza, digamos, circula entre los que más tienen, entre los que menos tienen, entre los que necesitan, entre los que compran, entre los que venden. Y la verdad que no hay seguridad jurídica para quien emprende, no hay activación económica, no hay incentivos reales, no hay seguridad en cuanto a la incertidumbre que se vive. Las reglas laborales deben cambiar para que alguien se anime a invertir realmente y a generar empleo, porque la verdad que si vos revisas los fundamentos de cada uno de los impuestos que existen en Argentina, todos te hablan de lo mismo, de redistribución, de ser con un fin determinado para reactivar tal cosa. El impuesto a la riqueza que se aprobó el año pasado y que pretenden que se vuelva a aprobar este año, no generó ninguno de los fundamentos para lo que fue creado. El federalismo también, para que vaya al resto del país, todas esas tributaciones que corresponden a lo que realmente aportamos desde el interior, no se devuelve. Entonces, como primer paso, hay que generar empleo, reglas claras para que haya empleo. Esa es la primera forma más genuina y te diría con valores reales que el argentino promedio necesita y que va a impactar de forma positiva hacia toda la sociedad. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía.
Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Acá estamos para contarles todo lo que tienen que saber en materia parlamentaria. El principal desafío político de la Argentina, desde 2022 hasta fin del mandato de Alberto Fernández, es la cohesión de la coalición de gobierno. Nosotros, por supuesto que estamos de acuerdo con el proyecto que se viene impulsando desde el Gobierno Nacional. Los costos de producción, caso fertilizante, que es un insumo muy importante, han subido más del doble. De lunes a viernes. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por Diputados Televisión. Yo en lo personal digo, pónganse de acuerdo, unifiquen personería, diríamos en derecho, vengan, díganos qué quieren hacer y a partir de ahí vamos a resolver nosotros como grupo político opositor qué hacer. Yo no creo que sea demasiado difícil que acordemos con el oficialismo un proyecto de ley que nos satisfaga a todos. Me gusta la sinceridad, en este caso de Máximo, que ha planteado que él como representante del bloque y no estando de acuerdo en una ley no puede seguir adelante en el lugar y me parece realmente positivo que él tome esa decisión. De lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador.
El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Nueva hora de esta tercera edición de DTV. Y Antonio, vos estuviste preparando un poco lo que va a decir el presidente de la Nación el 1 de marzo para ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Estuviste chusmeando ya su borrador o qué? ¿O te contaron más? Sí, estuvimos hablando un poco con gente que está también trabajando. Es un gran equipo el que prepara la apertura de sesiones, el discurso que trae el presidente. Y bueno, estuvimos también pensando un poco, ¿no? Cómo va a ser, porque hoy se conoció el decreto de convocatoria para la sesión, que va a empezar a partir de las 12 del mediodía. La va a arrancar presidiendo la vicepresidenta, titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, en lo que, como decíamos antes, bueno, va a ser la primera aparición público que van a tener todos juntos. Después, todos juntos, donde Después también va a estar el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Claro. Y también, bueno, va a estar la comitiva de diputados y senadores que reciban al presidente por la explanada de nuestro Congreso Nacional. Sí, eso es todo un evento. Cuando vean la transmisión acá de TV van a escuchar que se juntan en un momento, se inaugura la asamblea, luego se organizan dos comisiones, uno que lo recibe en la puerta, otro que lo recibe un poquito más adentro, ¿no? Es todo un poco esa dinámica. Los saludos protocolares, claro, también. Las firmas. Los diputados que los reciben en el recinto. Sí. Sí, bueno, ahí se va a dar todo ese decoro. También el escenario afuera, ¿no? Lo que hablábamos recién. Sí, parece que va a haber una movilización muy fuerte. Están preparando movimientos sociales vinculados con el gobierno nacional. Están preparando sectores del peronismo también alineados con el gobierno para dar una señal fuerte de apoyo al presidente de la Nación en este momento, sobre todo que está justamente planteando este debate sobre el acuerdo con el fondo, ¿no? Y bueno, después comienza la presentación del presidente, donde va a estar dividido en distintos puntos. Tenemos otra placa también para hablar un poco, bueno, de cómo comienza, ¿no? Sí, por general, que es el mensaje introductorio que tienen los distintos presidentes, un discurso que por lo general los de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, recordemos ya va a ser el cuarto mensaje que va a dar el presidente, duran alrededor de 2 horas. Un poco más, un poco menos, pero bueno, comienzan con un mensaje introductorio donde lo que hace básicamente es, bueno, dar su mirada de la situación del país y hacia dónde quieren ir, ¿no? Bueno, lo que va a seguir insistiendo luego de lo que fue la campaña de las elecciones del año pasado es incentivar a que, bueno, la pandemia quedó atrás. Ahora venimos a recuperar, a retomar todo lo que no pudimos hacer en 2019 porque al día 99, como le gusta decir a Alberto Fernández, comenzó la pandemia y no pudimos hacer nada de lo que teníamos previsto. Vamos a seguir avanzando en eso y en ese sentido va a encaminarse la primera parte de lo que se espera del discurso del presidente. También, bueno, va a estar toda la reivindicación de lo que fue la pandemia, ¿no? Claro, estamos dejando atrás nada más ni nada menos que una pandemia que se cobró miles y miles de muertes en Argentina y en todo el mundo. Sí, también todo el operativo que se hizo para la adquisición de las vacunas, todo lo que tuvo que ver con el despliegue en los primeros meses, sobre todo de la pandemia, con los hospitales modulares, con el equipamiento y una forma también de disponer todos los recursos para la emergencia, ¿no? Eso también va a ser parte de lo que está presente porque la pandemia no terminó, pero está un poco más controlada. Sí, ni hablar. Y además, bueno, del plan de vacunación, que es lo que los números que sí le dan bien al gobierno, ¿no? Más del 90% de la población vacunada con al menos una dosis. Son números fuertes que va a tener el gobierno para mostrar en un contexto que se le va a ser bastante hostil. Sí, que va a tener pocas cosas para mostrar, entonces va a sacarle el jugo, digamos, a eso. De donde se pueda, lo va a tratar de aprovechar. Pero bueno, el discurso va a seguir, va a haber aplausos, va a haber abucheo, esperemos también que hayan algunas pancartas, ¿no? Como suelen haber. Sí, a veces hay cartelitos de los diputados. Hay cartelitos de los diputados. Me acuerdo el año pasado fue la polémica en la provincia de Formosa por las distintas detenciones que habían a manifestantes en contra del gobierno
provincial fue uno de los que estuvo de moda. Sí, fue uno de los temas que se repitió en todas las bancas. Seguramente ahora los legisladores, por ejemplo, de izquierda, típicamente van a tener los discursos no al acuerdo con el FMI. Sí, seguramente. También seguro va a estar presente toda la discusión respecto a la situación, el reclamo por la ley de humedales, por la situación de los incendios. Claro. Además porque no está por en el tema de incendios de por medio también, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, uno de los platos fuertes sí que lo están esperando del oficialismo, de la oposición, del propio gobierno también. Bueno, es el acuerdo con el FMI que va a ser el highlight de la jornada, ¿no? La definición política que dé Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa para referirse a este acuerdo que va a determinar el plan económico que va a tener el gobierno de acá, por lo menos hasta el 10 de diciembre de 2023. Decíamos recién que la apuesta que tienen en el gobierno es poder enviarlo este viernes de esta semana, al Congreso, que se conozca esa letra chica y que ya la próxima pueda aparecer Martín Guzmán debatiéndolo. Bueno, es un poco optimista lo que planea el gobierno. No sabemos si va a venir Martín Guzmán, pero por lo menos, bueno, tenemos asegurada la participación. Sí, seguro el martes va a estar, porque en general los ministros están. Claro, el martes va a estar sentadito, los ministros escuchando. Están sentados a la derecha del presidente. No sabemos si va a estar en la comisión esa semana, pero sí va a estar el presidente Alberto Fernández dando su mensaje y dejando su definición política de una lectura en que se va a permitir dar mucho entre líneas hacia afuera y hacia adentro del gobierno, ¿no? Sí, va a ordenar un poco los jugadores, los patitos ahí de su propio bloque, seguro con su mensaje, y también convocando a todos a la responsabilidad que implica acompañar un proyecto de estas características. Por supuesto. También, bueno, va a ser interesante para los que les gusta analizar los gestos de la vicepresidenta. Sí, recordábamos ayer que si estará pispeando o no el discurso, como el año pasado, ahí lo estamos viendo atrás, ese momento, si le pondrá la mano para que esté tranquilo. Mucho meme. Así que también, bueno, lo esperan también en el bloque del Frente de Todos. Muchos diputados esperan un mensaje hacia adentro de esa treintena de diputados que se espera que por lo menos no acompañen con un voto afirmativo. Aunque son críticos. El acuerdo. Sí, también está el tema de criticar a la oposición por la deuda que tomó, por los 55.000 millones de dólares que tomaron con el Fondo Monetario Internacional, pero también va a haber que tener un manejo político de hasta dónde, porque también le van a tener que pedir los votos que no les da el propio bloque oficialista. Sí, mucha cintura va a tener que tener. Este es un punto interesante, porque recordemos cuando fue el debate de presupuesto, en donde ya había un principio de acuerdo con la oposición para aprobar el presupuesto 2022, y el discurso que encendió la mecha fue el de Máximo Kirchner, donde después de ese discurso incendiario muy fuerte y crítico contra la oposición precisamente, fue el discurso que terminó de romper lazos con la oposición y donde se levantó la sesión y finalmente no hubo presupuesto 2022. ¿no? Sí, por eso. Es muy importante este doble juego que va a tener que tener el presidente de la Nación. Y también tenemos que ver, bueno, cómo se exponen las diferencias internas que tiene la propia coalición opositora con este tema. Sí, total. Lo van a tener que manejar, aunque se entiende que va a haber un apoyo, ¿no?, al acuerdo con el FMI, pero tampoco van a aceptar que les critiquen ni que le pasen todas las facturas por la deuda que tomaron. También, bueno, otro de los puntos que va a tener para hablar el presidente es la reactivación económica. Insistir con eso, y bueno, y acá sí viene la parte del discurso en la que el Ejecutivo le presenta los proyectos de ley que va a tener de importancia para su agenda. Muchos de esos son los que no se trataron en este periodo de sesiones extraordinarias. Que ya los había adelantado en el inicio de las sesiones anteriores, que no se pudieron trabajar durante el 2021, que se pusieron como pretensión en el decreto de extraordinarias y ahora todavía no se ha aprobado, así que volverán a su lugar de... Son 18 proyectos, recordemos los que estaban previstos para tratarse en extraordinarias y quedaron en el tintero, ¿no? Pero bueno, van a tratar también de mostrar las cifras de distintos estudios, de distintos organismos que muestran que, bueno, por lo menos en la actividad industrial ya quedó atrás lo que fue la pandemia. El gobierno va a insistir en eso. Y en algunos sectores también, con algunos instrumentos de los datos, de las cifras, van a mostrar incluso que
ya están por encima de lo que fue 2018, el comienzo de la última crisis que terminó con el gobierno de Cambiemos. Nada de inflación, ¿no? No va a hablar de inflación. Ahí va a estar, el gran interrogante. Es complicado si lo hay. Es lo más ríspido, me parece. Para el gobierno sobre todo. Bueno, pero también tiene números para mostrar que entre cómo se venía y ahora bajó 2,5 puntos y también lo van a ponderar como algo positivo, ¿no? En esa escala de sigue siendo de todas maneras el eje central del gobierno y la preocupación mayor de Martín Guzmán, ¿no? Sí, sí. Pero también, bueno, decíamos recién, va a estar el momento Culfas cuando enfoquen los proyectos de ley de lo que es, bueno, automotriz. Me gusta el momento Culfas. El momento Culfas. Claro. Lo voy a usar. Uno de los momento Culfas, ahí está. El momento Culfas, el momento Guzmán, el momento Máximo. En el momento Culfas, bueno, nos vamos a centrar un poco en el proyecto de automotriz, cannabis industrial, hidrocarburos, todo para fomentar la reactivación y también porque, bueno, para fomentar el incentivo a generar divisas, a traer dólares, que también va a ser uno de los grandes argumentos que va a tener el presidente para fortalecer, robustecer, como les gusta decir, las arcas del Banco Central. Los incentivos para la generación de divisas también van a ser un punto que el gobierno va a buscar mostrar como uno de los logros o de los puntos positivos, también para que lo siga trabajando el Congreso con los proyectos de ley que recién decíamos. Otro de los puntos también, bueno, decíamos recién, inflación, es la deuda social. Digamos, si bien en el gobierno están de acuerdo que los centrales a acordar con el FMI no miran para otro lado y entienden que la situación de pobreza y el aumento del precio de los alimentos principalmente golpean un sector muy fuerte de la sociedad y del votante del Frente de Todos, que ahí es donde más pesa, que ahí es donde el presidente va a intentar dar alguna explicación, va a intentar dar algún mensaje de contención y también proponer políticas para salir de esto. Le podemos decir, Aman, el momento Juanchi Zabaleta. Bien, me gusta. Podría ser que también, bueno, en el ojo crítico, Juanchi Zabaleta de los movimientos sociales. Está muy complicado Zabaleta. Hay aparte un plan de lucha de los movimientos sociales críticos al gobierno. Va a haber una movilización el 10 y 11 de marzo a Plaza de Mayo. Está en una situación muy crítica, aparte porque el gobierno nacional no quiere abrir los planes sociales, están en 1.200.000. Los movimientos piqueteros hablan de que tiene que haber 1.000.000, por lo menos 600.000 planes sociales, ir hacia el trabajo genuino. Bueno, hay todo un debate. Un poco la discusión entre el proyecto de Sergio Massa del Puente al Empleo, que estaba impulsando, de ir al trabajo genuino, claro. Claro, y por otro lado también qué pasa con todos esos sectores que todavía no pueden incorporarse y que están muy fuera de ser promovidos en el ingreso al empleo formal, ¿no? Porque también las otras políticas que están sobre todo porque estos sectores también de los movimientos sociales críticos al gobierno cuestionan mucho el punto del acuerdo con el FMI, en donde el FMI dice, bueno, basta de gasto social, no dice achiquen, pero dice no aumenten. No va a haber más. Claro. Lo cual es leído como un ajuste. Sin duda. También se espera un mensaje para los que están un poquito apenitas más arriba en la escala, que bueno, se esperan también beneficios para los monotributistas, nuevos beneficios impositivos para este sector que trabaja, pero bueno, también ahogado por la situación social, económica, los números del aumento de precios de los alimentos, de la inflación en general golpean fuerte. Bueno, el gobierno también va a intentar buscar una respuesta hacia esos sectores. Claro, porque si muestra todo el crecimiento en el plano industrial, con el desarrollo de las exportaciones. ¿Cómo le explicás? A la mitad de la gente que está con un trabajo precario y que es monotributista. Con un salario mínimo que ronda los 30.000 pesos y una canasta básica por encima duplicando. Sí, digo. Total. Tiene que haber, y lo va a haber también, se espera en ese sentido que haya un mensaje. Bueno, también por otro punto importante es la cuestión federal. Van a estar acompañando los gobernadores. Se espera que donde Alberto Fernández se recuesta también. Recordemos que los gobernadores siempre le han sido de buena compañía ante los momentos más hostiles que tuvo Alberto Fernández en la coalición. Se esperan también, bueno, anuncios de inversión productiva en Catamarca, en La Rioja,
Hablaba con empresarios que me decían que esperan eso del presidente. También con lo que decíamos recién, destacando la conversión de planes sociales a trabajo a través de la capacitación. Claro. En eso las provincias van a tener un lugar importante en lo que va a ser este año, por lo menos es lo que esperan del anuncio de está este preparando un poco el terreno, ¿no? El presidente ha salido en estos últimos días por las provincias, mañana va a Catamarca, el viernes a Corrientes. Sí, ya lo anunció Valdés justamente a través de la red social Twitter que el viernes va a ser el presidente. Exacto, va a ir ahí a Corrientes a recorrer la zona de incendios. Pero bueno, hay una recorrida que está haciendo el presidente por las provincias. Y además acordate que también está la ley de las capitales alternas que estuvo bastante activa, en definitiva, con la pandemia de por medio, pero hubo muchos encuentros en distintos territorios de la Argentina donde todo el gabinete se reúne con los gabinetes provinciales y ahí articulan políticas específicas para cada una de las carteras también. Exactamente, claro. Bueno, y ahí también va a estar lo que podemos llamar el momento jugado de Pedro, si se quiere, que es el pedido por la aprobación del pacto fiscal. Sí, que viene demorado. Que viene demorado por pujas también de los distintos gobernadores con los que le cuesta que tal vez al gobierno acordar y con la oposición que tienen distintas posturas. Sí. Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Gerardo Morales no es nuevo ni nada novedoso decir que en muchas cosas no convergen. Claro, y la representación que tiene Gerardo Morales, en definitiva, aquí en el Congreso es menor a otros sectores de la coalición. Claro. Entonces ahí también hay una tensión entre quienes son gobierno de Juntos por el Cambio y quienes no son gobierno en las provincias para la aprobación o no. Porque además son muy críticos con el pacto fiscal del gobierno de Alberto Fernández porque retrotrae la disminución del impuesto a los bienes personales, ¿no? Justamente, que fue una política del macrismo y que este gobierno, en el contexto además de la crisis de la pandemia, echó para atrás y permitió que eso tuviera un tope de aumento, pero permitió los aumentos, en definitiva. Sí. Y bueno, también se espera una respuesta del gobierno ante la falta de la ley de humedales que va a perder por cuarta vez consecutiva estado parlamentario en un contexto muy difícil donde hubo fuerte reclamo de distintos referentes también del Frente de Todos. Leo Grosso salió muy fuerte, presidente de la Comisión de Ambiente, a reclamar por esa ley que el gobierno no impulsó. No impulsó, iba a perder el estado parlamentario. Bueno, se espera que en eso también haya una respuesta. Y decíamos también del tema con los gobernadores, el pacto fiscal. Va a haber también una línea, por lo menos, un mensaje del presidente con este tema que instaló el Ministerio de Transporte respecto a la transferencia de los subsidios a las 30 líneas de colectivo que circulan nada más por la ciudad para que sea la ciudad de Buenos Aires la que se haga cargo de la transferencia de ese dinero. Sí, también parece que va a estar hablando, o eso se espera, sobre algunos temas vinculados a esto que vos decías, Antonio, como alguna ley sobre cambio climático o algo vinculado a la morigeración del impacto del cambio climático y también como consecuencia de los efectos de la pandemia, alguna modificación a la ley de salud mental que fue también muy trabajada y que fue altamente cuestionada por algunos sectores, pero por otro lado también trabajada en su momento en el 2010 de manera muy federal, ¿no? Con muchos congresos, con muchos encuentros, ver si hace falta algún tipo de revisión en estos contextos. Hay que ver el pasaje por el lado de la política exterior, ¿no? Si es que lo menciona Alberto Fernández. Recordemos que en este momento la Argentina es presidente pro tempore de la CELAC. Por un lado, la convergencia de países de América del Sur y Centroamérica y el Caribe. Pero por otro lado también, si habla de su viaje a Rusia y a China, en el caso de Rusia se puede meter en un berenjenal, porque hoy estamos en una situación de conflicto muy fuerte, que se está viviendo tensión mundial ahí en Ucrania-Rusia. El presidente ya dejó trascender que no quiere intervenir en ese conflicto. El comunicado de la Cancillería de ayer fue muy tibio, no hubo un apoyo concreto a Ucrania como sí lo hubo en otros países. Pero bueno, acaba de venir de Rusia y de China y hablar de Rusia sería complicado en medio de este contexto, ¿no? Sí, en el contexto también de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, es difícil hoy anticipar cuál va a ser la postura que vas a tomar el martes. Digo, cada día nos despertamos con nuevas está tan caliente la tensión ahí que es muy difícil saber qué realidad va a ser la que se encuentre el presidente a las 2 del mediodía del martes primero y por ahí eso también hace cambiar un poco el rumbo de algunos de sus
Pocos problemas, me imagino que debe tener el presidente como para querer sumarse. El conflicto de Ucrania, ¿no? Sí, sí. Como uno de los problemas. Vamos a comunicarnos ahora con nuestra compañera Lourdes López, que está aquí en las inmediaciones del Congreso con una serie de informaciones muy importantes. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo le va a todo el equipo allí en piso? Buena jornada para todos. Bueno, hoy vamos a hablar de algunos temas muy importantes que tienen que ver con la confianza en la Argentina. Hace muy poco escuchaba a una diputada hablar sobre cuestiones que tienen que ver con el acuerdo del FMI, claramente, que explicaba sobre la confianza que pueden llegar a tener los organismos multilaterales para con nuestro país. Bueno, hoy ha crecido esa oportunidad de crédito, en este caso se ha reabierto y se ha enviado una primera señal de créditos hacia nuestro país de 2.000 millones de dólares por parte del Banco Mundial, algo que de alguna manera es bueno, pero también nos pone en alguna situación de alerta, se puede pensar, diciendo, bueno, ¿hay más crédito? ¿Hay más deuda? Bueno, ya tenemos una deuda importante a la cual vamos a tener que saldar, entonces de alguna manera aparecen un montón de lecturas y un montón de incógnitas, aunque cuando tenemos que hablar de confianza a nivel económico por parte de diferentes organismos multilaterales, bueno, termina siendo positivo. A partir de esto, hoy temprano se envió un proyecto de ley por parte de la bancada de diputados de la coalición cívica, poniendo, digamos, mostrando un apoyo a lo que es la ley 27.612, en la que se establece la ley obviamente de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda, para poder darle apoyo y encargar al Poder Ejecutivo todo lo que tiene que ver con solucionar y pagar todas aquellas deudas que han sido adquiridas frente al FMI. Es parte del debate, ¿no, Lourdes, que va a haber ahora en el Congreso, y estas noticias que vos nos traes muestran un poco el contexto en donde se va a dar la apertura de sesiones ordinarias. Seguramente en estos días te vamos a pedir que recorras un poco ahí la plaza, porque ya Martín nos anticipó que el 1 de marzo va a haber movilizaciones, así que entre mañana y pasado, que son los días previos al 1 de marzo, antes del feriado, podemos ver si se están instalando cosas o por dónde podrían circular también las distintas columnas. Así que vamos a necesitar también de tu colaboración para recorrer esa plaza. Vamos a estar recorriendo, por supuesto, va a ser un día muy importante. Yo no me quiero adelantar porque hasta que no se dé, pero hay unas sorpresas importantes para los próximos días, para que la gente también se quede muy prendida y muy atenta. Se vienen cositas, como se dice ahora, se vienen cosas muy lindas, y sobre todo cuando hablamos de apertura de sesiones siempre es bueno. Se viene una gran temporada parlamentaria, esperemos que la pandemia no nos prive nuevamente de tener meses de trabajo, de mucho de consenso, de disenso, de debate, que en realidad es para lo que estamos, y también volviéndome un poquito a este proyecto de ley presentado por la coalición cívica. Se trata de salir, donde puede haber multilecturas a partir de esto, pero se trata de salir de toda esta disidencia o discrepancia que puede haber a nivel político, a nivel mediático, a nivel electoral, y por fin llegar y poner la responsabilidad al gobierno, en este caso de turno, darle un guiño de alguna manera, pero responsabilizando de pagar esta deuda y poniendo toda la responsabilidad en ello. Vamos a ver cómo repercute puertas adentro, ¿no? Da la impresión, me parece, Lourdes, no sé si vos, Amanda, opinás, Antonio, lo mismo, pero da la impresión de que la coalición cívica hizo una jugada muy fuerte con esta decisión de apoyar al gobierno en este proyecto de ley. Me da la impresión que lo está corriendo el gobierno por izquierda. Está tratando también la coalición cívica de que el bloque kirchnerista, el bloque duro kirchnerista se muestre a favor o en contra del proyecto del acuerdo con el FMI. Da la impresión de que puertas adentro también esto genera mayor debate, ¿no?, dentro del oficialismo, porque por supuesto un apoyo de Lilita Carrió y compañía al gobierno nacional, a Máximo Kirchner y sus aliados, no le debe hacer ningún favor ni ninguna gracia. Y por otro lado, ya desde el gobierno nacional
frenaron un poco esta idea porque están planteando de que el presidente de la Nación no está de acuerdo con el planteo de la coalición cívica de que el acuerdo FMI y gobierno no pase por el Congreso, sino que por el contrario quiere dar el debate y aleja toda posibilidad de pegarse o quedar pegado con este proyecto de la coalición cívica, ¿no? Es un deslinde de responsabilidad de alguna manera, Martín. Me parece que también es un mensaje tanto para los mismos bloques, digamos, dentro de la oposición, como también para el gobierno de turno, diciendo esto, ¿no? De responsabilizar, incluyendo la letra chica de este acuerdo, ¿no? Que uno observando y estudiando pueden aparecer múltiples conclusiones, pero el mensaje me parece que es tanto para la oposición muy claro, dentro de la coalición cívica, para también Juntos por el Cambio, para todo el PRO y además para el gobierno de turno. Y además recordemos el rol que tuvo la coalición cívica en el debate presupuestario, que en un momento donde estaba muy tensa la situación de que si volvía o no el proyecto a comisión y que finalmente fue rechazado, la coalición cívica en su discurso incluso planteó que debía dársele al Ejecutivo Nacional la herramienta del presupuesto y que en todo caso debía sí votarse la vuelta a comisión. Bueno, después se tensionó todo más y fue imposible que eso sucediera, pero como vos decís, Lourdes, me parece que es un mensaje hacia adentro del espacio de la Alianza Cambiemos y por otro lado también, bueno, cierta corrida por izquierda, como bien dice Martín, al Gobierno Nacional sobre las internas propias del Ejecutivo, de la coalición gobernante con respecto a las posiciones con el fondo. Bueno, de alguna manera todo esto conlleva un fin único que es tratar de evitarle el trauma de la palabra default, teniendo en cuenta lo que esto puede llegar a provocar en nuestra economía. Digo, hoy más que pensar en el acuerdo frente al FMI y a poder empezar a pagar la deuda, se habla de bueno, la sostenibilidad, pero también de esta palabra de default, que es el gran susto, el gran miedo y además, bueno, poder tener una responsabilidad histórica, que pese a quien le pese y más allá de que fue una deuda adquirida por el gobierno anterior, al que le toca pagar es este gobierno y por lo tanto hay que hacerse cargo, dejar de alguna forma los problemas de lado y bueno, cumplir con esta obligación económica que nos toca saldar a todos los argentinos y argentinas, ¿no? Muchas gracias, Lourdes, por esta comunicación. Nos vemos pronto, en cualquier momento volvemos a contactarnos. Chau, chau. Buena jornada. Hasta luego. Bueno, y un poco esto, ¿no? Va a ser un panorama complejo porque lo que decías vos, Antonio, hace un ratito, hay un equilibrio muy finito, podríamos decir, claro. ahí. Muy frágil. Frágil, sí. Sí. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa este 1 de marzo y también teniendo en cuenta esto de la coalición cívica, ¿no? Cómo se da ese vínculo entre los distintos actores de Juntos por el Cambio. Hay que ver también, bueno, lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Esas conversaciones que se dan entre pasillos, esos acercamientos entre banca y banca, quién saluda a quién y quién no saluda a quién. Sí, eso va a ser también importante porque lo que le espera al gobierno nacional por delante es un trabajo muy difícil y un poco el corrimiento de Máximo Kirchner también da algunas señales de cuál es la tensión que se vive al interior de hoy la política nacional, ¿no? Porque también hay que recordar que este mensaje el 1 de marzo va a venir después de una derrota electoral del gobierno nacional en noviembre del año pasado, de una reconfiguración de las fuerzas políticas, sobre todo un envalentonamiento de la oposición de Juntos por el Cambio que está pensando claramente en su posicionamiento hacia el 2023, ¿no? Mientras el gobierno trabaja fuertemente en función de, bueno, lo cotidiano. Ahí hay una situación que se da en cada momento democrático donde justamente la oposición tiene un rol, el oficialismo tiene otro rol, pero ahora la tensión es muy grande la que se vive. Sí, un antropólogo como Alejandro Grimson, Martín Guzmán, economista, Santiago Cafiero, Julio Vitovelo son los que hoy están cerrando junto con Alberto Fernández un poco el trazado final del discurso que va a presentar el presidente de la Nación aquí en el Congreso en las inauguración de sesiones ordinarias. Este equipo se estuvo reuniendo en estas últimas horas en la Casa Rosada justamente para darle la peinada final al discurso del presidente. Sí, hay que ver también la tonalidad. Me parece que lo vamos a ver en ese rol al presidente de la Nación mucho más componedor, me parece, en tono menos confrontativo porque requiere
requiere muchísimo y además porque la fragilidad, como veníamos diciendo, es tan evidente, ¿no? Lo que pasó en las 2 últimas sesiones en diputados dejaron una marca muy fuerte y un mes y medio después con la renuncia a Máximo Kirchner se reeditó. Claro. Además, si uno hace un repaso, por lo menos rápido, de lo que fueron los otros 3 discursos que dio el presidente ante la Asamblea Legislativa, uno puede revisar el del 10 de diciembre de 2019, bueno, un presidente que llega, claro. El segundo, que es el 1 de marzo de 2020, era todo por delante. El 1 de marzo de 2021 veníamos de la pandemia. El 1 de marzo de 2022 tenemos acuerdo con el Fondo Monetario, ruptura del bloque oficialista. Digo, se llega en un contexto político, por lo menos uno puede decir a priori, más denso, ¿no? De mayor densidad política. El presidente también, recordemos, después de una derrota electoral muy fuerte. Después de una derrota electoral, claramente. Eso es lo que está marcando también hoy el rumbo un poco del gobierno. Sí, también me parece que en ese análisis que hacías, Antonio, de en qué cosas se puede agarrar justamente el gobierno para potenciarse, bueno, también la remontada entre las PASO y las elecciones generales, que permitió justamente que se achicara esa diferencia, también va a ser algo que en definitiva va a poder ponderar. Pero bueno, van a dejar de atrás al pasado todo ese proceso, porque lo que van a tratar también de apuntar es un poco una expectativa de presente cercano, de futuro inmediato, un poco mejor que el que estamos viviendo hoy en día. Sí, en un contexto, decíamos recién, difícil, donde el gobierno va a intentar mostrar logros, pero con una pobreza que rondea el 40%, donde también le va a tener que dar un mensaje el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Es cierto que es un gobierno atípico, un gobierno que está saliendo de la pandemia, una pandemia nunca vista en la historia argentina, en la historia de la humanidad, con lo cual también eso de alguna forma le da cierto respaldo en un discurso propositivo o positivo de todo lo que hizo el gobierno hasta ahora, ¿no? Más allá de lo que se le puede cuestionar al gobierno, bueno, tiene este contexto, tiene este contexto que de alguna forma lo posiciona en un presidente casi único dentro de la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Como todos los presidentes que estuvieron durante este periodo muy difícil para transitar y llevar adelante una nación. Sí, además de las incertidumbres que se generaron durante estos 2 primeros años, un proceso de reactivación económica que se ve en un ámbito, en un espacio de la economía, pero que es difícil que toda la sociedad pueda asumir, digamos, esa reactivación, porque el proceso inflacionario por un lado y el retraso también que hay con la recomposición salarial en los sectores que tienen trabajo registrado sobre todo, marca que que el empobrecimiento es generalizado y que la perspectiva no es tampoco muy favorable cuando hay un horizonte de los próximos 10 años de cualquier reserva que tenga el Banco Central va a terminar siendo destinado al pago del endeudamiento, ¿no? Hay que ver un tema y pongo a debate o apuestas a ver qué va a pasar con esto. No, para mí un tema que va a ser muy esperado es ver si el presidente va a hablar de la reelección. Porque ya en el gobierno se está hablando de que si se logra el acuerdo con el FMI, se reactiva la economía, empiezan a ver un Alberto Fernández Pero vos pensás que en este contexto en que estamos puede llegar a tener algún lineamiento de, no sé, alguna línea en su discurso diciendo yo creo que sí. Por los próximos 8 años. Va a dar alguna línea en el sentido de su lo dijo hace unos días, deslizó muy someramente sus intenciones para avanzar en un proyecto reeleccionista, y yo creo que si él está con un ánimo optimista de acuerdo con el fondo y de que esto pase por el Congreso, da la impresión de que no es la impresión, es lo que está planteando muchos funcionarios del gobierno nacional, de que la reelección es una posibilidad concreta. Es un camino cierto. El que habló por él hace pocos días fue Santiago Cafiero, que directamente se refirió, dijo, hay un grupo de compañeros del Frente de Todos que van a ir por la reelección de Alberto Fernández. Y lo último que dijo Alberto Fernández, por lo menos en público, fue en noviembre, en el Día de la Militancia, creo que fue, que habló de que los candidatos los van a elegir
fue esa plaza que hicieron después de la elección, Claro. ¿se acuerdan? Que no se sabía si había algo que festejar, qué festejaban. Cuando fue la elección de noviembre la salida, digamos, a... Sí, donde dice que las candidaturas se definen por internas. Se definen por internas. No visto hasta ahora en el También frente dándole todo. una respuesta a los movimientos sociales que habían tenido esa crítica desde un primer momento. Y bueno, el resultado electoral le terminó dando la razón, ¿no? Claro. Sí. Son parte de las discusiones que vamos a tener en los próximos días porque la presencia del presidente es algo muy importante, ¿no? En el Congreso de la Nación, y además a nosotros nos da la posibilidad de ir viendo por dónde vendrán los lineamientos. Hay una demanda también por parte de los distintos bloques opositores y también propios del oficialismo respecto a aquella cantidad de proyectos que son impulsados por los propios diputados o por la sociedad civil, como por ejemplo el proyecto de actualización de la ley de HIV, como por ejemplo la ley propia de humedales, que parecen diluirse, ¿no? Claro. En esta tensión política Claro. que hay. Claro. Es una de las discusiones también interesantes que van a darse en el próximo tiempo. Pero bueno, es tiempo nuevamente de recorrer, de subirnos a nuestro recorrido virtual e ir hacia nuestro próximo destino con el entrevistado que está esperándonos. Le agradecemos al diputado Hugo Yasky, que sabemos que está con muchas actividades en el día de hoy, pero estos minutos con DTV en esta tercera edición, porque bueno, hoy es un día muy importante, hoy entra en vigencia finalmente el convenio 190 contra la violencia de género y la violencia laboral en el ámbito del trabajo, una ley que se aprobó en el 2020 en Argentina, que tuvo el acompañamiento mayoritario de todos los bloques, pero como es un convenio internacional, tiene sus procesos para su implementación, pero a partir de hoy ya se implementó en todo el mundo este nuevo derecho, digamos, reconocimiento de derechos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Así que por esto y por otros temas queríamos aprovechar el tiempo para hablar con el diputado Yasky. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, un saludo a ustedes. Bueno, justamente recordábamos esto de la implementación a partir de esta excusa que nos da que hoy entra en vigencia el convenio 190 porque hay una discusión en torno al trabajo, hay una discusión en torno a las condiciones laborales que se actualiza sin duda en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Primero preguntarle la importancia de la aprobación de este convenio 190 en la vida de todos los trabajadores, porque ha sido sin duda un trabajo arduo de los movimientos sindicales. Sí, recién estábamos en un panel en la Asociación Argentina de Abogados Laboralistas, de Derecho Laboral, participaron representantes de la CGT, el Ministro de Trabajo, el representante de la UIA, nosotros. Coincidimos todos en valorar como un avance enorme un proyecto que por primera vez incorpora un tema crucial en las relaciones de trabajo, que es el acoso y la violencia laboral. Lo hace también desde una perspectiva de género, por eso tuvo una importante participación el Ministerio de la Mujer. Incorpora la idea de la violencia laboral en el mundo del trabajo, porque a veces la violencia laboral se da en situaciones en las que un joven, una joven, una persona va a buscar trabajo y está en esa instancia previa a la incorporación al empleo, y ya ahí pueden aparecer situaciones de violencia laboral que hasta ahora no había formas de denunciarlas, ni había formas de poder tenerlas bajo control. Creo que se ha dado un paso importante y ahora estamos en el trabajo de la reglamentación, en pleno trabajo de reglamentación de este convenio que tiene a la Argentina entre uno de sus primeros firmantes. Hoy, después de Uruguay, Argentina es el segundo país en América Latina que suscribe este convenio. Diputado, ¿cómo le va? Martín Di Natale lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Bien. Un gusto. Diputado, hace minutos nomás el presidente de la Nación en un acto en La Plata, un acto del PJ bonaerense, dijo que divididos somos muy débiles.
¿Usted cree que van a llegar al recinto de la Cámara de Diputados con el tratamiento del acuerdo Fondo Monetario Argentina divididos dentro del oficialismo? Creo que hay distintas miradas. Esto ya tomó estado público. Ha habido la renuncia de quien era presidente del bloque. Que existan matices, que frente a un tema concreto tengamos distintas posiciones, como la tuvimos, por ejemplo, cuando se trató el derecho al aborto a través de una norma legal. Que la volvamos a tener no implica en absoluto que estemos divididos. Creo que la unidad del frente de todos tiene que preservarse también el derecho a la disidencia de quienes en determinados temas como este o como fue en otros no asuman la posición de la mayoría. Y creo que en definitiva lo que tenemos que darnos es un debate para resolver el gran dilema para mí a partir de aquí, que es cómo garantizar que una vez que ese acuerdo, si eventualmente se firma, se empiece a aplicar, esto no signifique recortar las posibilidades de los sectores más humildes, de los trabajadores, de los sectores populares, de la clase media, de las pymes, a ver mejoras en su calidad de vida que todavía están siendo postergadas o que todavía no tienen la suficiente entidad como para que mucha gente en este país diga, bueno, las cosas están mejorando. Es verdad, crece la industria, muchos dicen va a haber un crecimiento importante, pero hace falta que eso se trasunte en cambios reales para muchísima gente que todavía espera. Y bueno, el gran debate es cómo hacemos, para qué se espera ahora que el Fondo Monetario lamentablemente vuelve a la Argentina de mano de la deuda externa, no se convierta en una espera a términos perpetuos. ¿Qué tal, Yasky? ¿Cómo le va? Lo saluda Antonio Ricovene. Y quería saber en esto que usted contaba, digo, ¿qué margen hay para un nuevo año donde por lo menos los salarios no recuperen poder adquisitivo? Digo, a Argentina nunca le fue bien en ninguno de los otros 20 acuerdos que tuvo con el FMI. Uno podría pensar que este podría ser la excepción, pero bueno, quería saber desde su lugar, desde secretario gremial de la CTA, qué lugar hay para que los salarios no recuperen después de 4 años de pérdida. Creo que no hay lugar, no tenemos espacio para explicarle a los asalariados que no se van a recuperar los ingresos. Pensemos que perdimos 20 puntos durante los 4 años que fueron del 2015 al 2019. 20 puntos los privados, 27 los públicos y 33 el salario mínimo vital y móvil. Creo que no hay manera, no hay argumento, no hay cabildeamiento que resista pararse frente a esta gente y decirles, miren, vamos a postergar la recuperación del salario hasta nuevo aviso. Por suerte, hemos tenido una señal potente y promisoria. La paritaria de un sector público, de un gremio del sector público muy numeroso como el de los docentes, con un 45.5 y revisión en septiembre, con 21 puntos de recomposición en el primer tramo, lo cual es muy importante, una señal fuerte de que no hay en el gobierno decisión de invertir esto que se ha asumido como un compromiso, que es que los salarios le ganen a la inflación, sea cual fuere la inflación. Ahora, uno entiende también que hay distintos puntos donde uno puede entender lo contrario. Digo, se conoció que va a haber un 20% de aumento de la tarifa del gas, algún aumento similar va a tener la electricidad, digo, que afectan directamente también el bolsillo de los trabajadores. ¿Se imagina al gobierno de Alberto Fernández tomando medidas más drásticas en ese sentido? Digo, teniendo en cuenta lo que viene por delante. Yo creo que sí. Creo que no hay que descartar
reaperturas de paritarias en plazo más corto. Creo que no hay que descartar la posibilidad de que haya un aumento general de salario. Llegado el caso, la CTA, y espero que otras centrales lo reclamaríamos, pero si va a haber reajustes de tarifa, que entiendo tienen que ser segmentados, no puede ser lo mismo lo que pague el que cobre el salario mínimo que el que tiene plata en los paraísos fiscales, no puede ser. Hay que repartir la carga, hay que hacer que en este país de una vez por todas, para no repetir la experiencia de los 20 años anteriores, no terminemos haciéndole pagar los platos rotos a los que menos tienen. Y para eso habrá que buscar todos los instrumentos. La apertura de paritarias, la posibilidad de discutir un aumento general de ingresos, reacomodamiento de ingresos de los jubilados, pero está claro que si los salarios no le ganan a la inflación, la Argentina se va a volver a estancar en la recesión. Esto que está viendo ahora, que es reactivación económica, crecimiento de la industria, superando las marcas de lo que había sido el propio gobierno de Mauricio Macri, hay que cuidarlo como una llamita que no se tiene que apagar, porque en eso va la suerte de todos, inclusive de los más ricos. Una Argentina que se estanque nuevamente es malo para todos. Diputado, le quería preguntar porque hace unos días circularon algunas investigaciones del CONICET sobre el endeudamiento externo que planteaban como argumento que el endeudamiento del 2018 no solo condicionaba la economía, sino que empezaba a generar lineamientos y cambia el signo político de gobierno hacia la reforma laboral y del sistema previsional, ¿no? Algo lo vimos en el 2018 en la gestión de Mauricio Macri. Este acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, despeja esa situación por lo menos, pero bueno, puede haber movimientos posteriores en otro proceso con las revisiones que hace trimestralmente el fondo, algunos cambios. ¿Cómo entiende que pueden avanzar los sectores que quieren modificar el régimen laboral argentino en un contexto tan condicionante para la economía? Sí, creo que va a ser, digamos, va a ser un foco de tensión en el debate público. Ahí va a haber una pulseada permanente. Pensemos que, por ejemplo, uno de los sectores más hostiles, de los que han de alguna forma promovido el proceso del endeudamiento de la Argentina a través, por ejemplo, de las presiones con el dólar paralelo, es BlackRock. Es uno de los sectores más hostiles. BlackRock, fundamentalmente, sus recursos provienen de los fondos de pensión, es decir, del negocio de la jubilación privada. No es casual que esos sectores, a través del FMI, pero también a través del Banco Mundial y de otras instancias internacionales, promuevan permanentemente, porque es un negocio, la privatización del sistema jubilatorio. Y lo vamos a volver a escuchar en la Argentina. Lo vamos a volver a escuchar. Y vamos a tener que tener las defensas bien altas como para que este canto de sirena no nos lleve al lugar del que hoy quieren salir los chilenos. Es decir, no podemos retroceder ni en eso, ni en el arancelamiento de la universidad, ni en la privatización de otras empresas estatales que son claves, porque bueno, ya volvemos a escuchar a algunos que hablan de una nueva convertibilidad, de que Aerolíneas podría ser otra vez la joya de la abuela. Es decir, es como si no hubiésemos aprendido nada. Ahora, ya es que usted recién mencionaba el desafío que tiene el gobierno por delante, que naturalmente es que los salarios no sean ganados por la inflación. Ahora bien, digo, estas medidas últimas que tomó el gobierno, el control de precios, el Banco de Alimentos, ¿cree que son medidas suficientes? ¿Cree que son medidas correctas, que van en una buena dirección para controlar la inflación? ¿Qué es lo que está fallando en el gobierno nacional para que no se pueda controlar la inflación? Creo que son medidas necesarias, pero que no excluyen la adopción de otras medidas. Y lo primero es, digamos,
el gobierno tiene que tener muy firme el timón. Pensemos que ya la sociedad rural de la provincia de Córdoba presentó un recurso de amparo ante la justicia federal para tratar de lograr que las retenciones que actualmente están en curso dejen de tener vigencia. En un momento en el que todos sabemos que si se le va a aumentar la tarifa de luz y de gas al que vive en un barrio humilde, no puede ser ni siquiera admisible la posibilidad de discutir que estos sectores que están en la cúspide de los que más ganan en la Argentina pretendan eludir un aporte que no solamente es legal, sino que además es ético en un momento como este. Lo mismo con los jueces y sus jubilaciones de privilegio, lo mismo con los que maniobran sacando dinero de la Argentina, subfacturando con empresas que son filiales de multinacionales para llevarse dólares a un precio que lo financiamos todos los argentinos. Todo este tipo de maniobras, algunas legales, entre comillas, son las que el gobierno tiene que empezar a poner en el menú de acciones y mostrar la firmeza necesaria como que para que la población sepa que lo que se va a hacer en este país es estrictamente aplicar un criterio de justicia. Yo creo que la gente va a aceptar algunos condicionamientos que inevitablemente van a sobrevenir si ven que se dan en un marco de justicia. Si se empieza a ver que para unos hay guantes de seda y para otros una mano áspera, evidentemente las cosas no van a funcionar bien. Muchas gracias, diputado, por estos minutos con DTV. Queríamos tener la palabra de algunos de los diputados sindicales en esta fecha tan importante, cuando ya entra en vigencia el convenio 190 de la OIT, y usted ha sido uno de los que ha militado y trabajado fuertemente por eso. Así que un abrazo grande y nos vemos seguramente el martes aquí en la Asamblea Legislativa. Un abrazo y gracias por haberse acordado y habernos invitado. Hasta la próxima. Martín y Natalia, gracias por todo. Muy bien, nos reencontramos mañana. Hasta la próxima, Antonio. Espero que la hayas pasado bien. Muchas gracias, la pasamos muy bien. Nos vemos nosotros y nosotras. Seguimos en la continuidad informativa de DTV. Hasta la próxima. En cualquier momento volvemos a conectarnos. Chao. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Es importante ventilar correctamente los ambientes y mantener siempre 2 ventanas abiertas, al menos 5 centímetros de apertura, para generar corriente de aire en forma constante. Si viajas en transporte público, taxi